Serví el desayuno. Mi nuera se quejó justo delante de sus amigas. Esa vieja solo sabe cocinar comida mala. No sé cómo la soporto. Todas se rieron. Yo sonreí. Recogí las tazas en silencio y me fui a mi habitación. 2 horas después, un camión se detuvo frente a la casa y ella tragó saliva al instante. Sé que suena imposible. Sé lo que estás pensando. ¿Cómo llegó una mujer de 68 años a vivir ese momento? Pero déjame contarte exactamente lo que pasó aquel martes por la mañana. Porque cada detalle cuenta, cada palabra que escuché, cada respiración que contuve mientras apretaba las tazas de porcelana contra mi pecho. Si quieres saber cómo terminó esta historia, suscríbete al canal para no perderte ningún detalle de lo que viene. Eran las 9 de la mañana. Yo llevaba despierta desde las 6 para preparar el desayuno perfecto. Panqueques caseros con jarabe de arce, huevos revueltos con queso cheddar, café recién hecho con canela y bollería que compré en la panadería del viejo Charlie, la que está a 4 cuadras y abre cuando el cielo todavía está oscuro. Me puse mi delantal, el de flores naranjas que Henry me regaló hace 15 años. Y moví cada olla con cuidado. Valerie me había avisado la noche anterior que traería a sus amigas. Mamá Estella, me dijo con esa voz que usa cuando necesita algo. Mañana vienen las chicas a desayunar. Haz algo rico. Está bien. Mamá Estella, así es como me llama. Nunca solo Estella. Nunca suegra con cariño. Siempre ese mamá Estella que suena a obligación, a formalidad, a algo que hay que soportar. Pero preparé el desayuno como siempre lo hago, con amor. Porque esa casa, esas paredes, esa cocina donde el sol entra por la ventana de la mañana y lo pinta todo de dorado son toda mi vida. 40 años de matrimonio vividos entre esos azulejos blancos. 40 años de risas, de lágrimas, de comidas compartidas con mi Henry. 3 años sin él. 3 años desde que su corazón decidió que ya era suficiente. Y 2 años compartiendo mi casa con David, mi único hijo, y con ella, Valerie. Las amigas llegaron a las 8:30. 4 mujeres entre 30 y 35 años, vestidas con ropa deportiva cara, cargando bolsos de marca que apenas reconozco. Entraron riendo, hablando de yoga, de viajes, de restaurantes nuevos. Huele bien, dijo una de ellas, la de cabello castaño con mechas rubias. Es la suegra, respondió Valerie. Y algo en su tono me apretó el estómago. Cocina todo el tiempo. Es lo único que sabe hacer. Yo sonreí. Serví los platos. Llené las tazas de café. Me moví por mi propia cocina como una sombra, invisible, útil solo para poner y quitar cosas de la mesa. Comieron. Criticaron a una vecina. Hablaron de un gimnasio nuevo. Se quejaron de sus maridos, de sus trabajos, de lo difícil que es conseguir buena ayuda. Y entonces pasó. Yo estaba en la cocina lavando las primeras ollas cuando escuché la voz de Valerie elevarse por encima de las demás. Clara, fuerte, sin importarle si yo podía oírla. Esa vieja solo sabe hacer comida mala. En serio, no sé cómo la soporto. Silencio. Un segundo de silencio en el que el mundo se detuvo y luego la risa. Todas sus amigas riéndose. Riéndose de mí. Riéndose de mi desayuno. Riéndose de mi existencia. Mis manos temblaron bajo el agua con jabón. Sentí que algo se rompía dentro de mi pecho. Algo que llevaba meses agrietándose, pero que hasta ese momento había resistido. Me sequé las manos. Respiré hondo y salí de la cocina. Todas me miraron cuando entré al comedor. Valerie tenía esa sonrisa en los labios. Esa sonrisa que decía, sí, hablé de ti y qué vas a hacer al respecto. No dije nada. Solo sonreí. Esa sonrisa que he perfeccionado durante 2 años viviendo como invitada en mi propia casa. Esa sonrisa que esconde lágrimas, rabia, decepción. Recogí las tazas vacías una por una. Escuché cómo seguían hablando. Como Valerie ya había pasado a otro tema como si nada hubiera pasado, como si no acabara de arrancarme un pedazo del alma. Caminé a mi habitación, la única que todavía es mía en esta casa de 2 plantas que construí con el sudor de mi frente y el amor de mi marido. Cerré la puerta detrás de mí y entonces, solo entonces, dejé de sonreír. Me senté al borde de mi cama, esa cama donde Henry y yo dormimos durante décadas, y miré por la ventana. Los jacarandás florecían en la calle, morados, hermosos, indiferentes a mi dolor.
Toqué el collar de perlas que siempre llevo. Henry me lo regaló en nuestro 35º aniversario. Para la mujer que construyó este hogar conmigo, me dijo aquella noche con los ojos brillantes. ¿Qué fue lo que realmente construí? ¿Una casa donde ahora me llamaban esa vieja? ¿Un hogar donde mi propia nuera me humillaba delante de extrañas? No lloré. Ya no me quedaban lágrimas para estas cosas. Pero algo cambió en ese momento. Algo profundo, algo definitivo. Abrí el cajón de mi mesita de noche y saqué mi viejo teléfono móvil. Busqué un número que no marcaba desde hacía meses. El señor Arnold, el abogado que se encargó de todos los papeles de Henry, el hombre que había estado en nuestra boda, en los bautizos, en los cumpleaños familiares, aunque no llevara nuestra sangre. Marqué. Esperé. Estella, su voz sonó sorprendida. ¿Qué pasó, Arnold? Dije, y mi voz salió más firme de lo que esperaba. Necesito que vengas a verme hoy. Es urgente. ¿Estás bien? No, respondí mirando la puerta cerrada de mi habitación. Pero lo estaré. Colgué, guardé el teléfono y me quedé allí sentada escuchando las risas que aún venían del comedor. 2 horas después, mientras Valerie se despedía de sus amigas en la puerta, un camión se detuvo frente a mi casa. No era el camión que ella esperaba. Y su rostro cuando lo vio, ese rostro valió cada segundo de humillación que había soportado. Pero me estoy adelantando. Déjame contarte todo desde el principio. ¿Cómo llegué a ese momento? Como una viuda de 68 años, aparentemente derrotada, planeó en silencio el movimiento más importante de su vida. Porque lo que Valerie no sabía era algo muy simple. Yo construí esa casa. Yo tengo la escritura. Y estaba a punto de recordarle a todos quién era realmente Estella Ramírez. Para entender lo que pasó aquel martes, necesitas conocer la historia de esta casa porque no es solo una propiedad. No son solo paredes y techo. Esta casa es el testimonio vivo de 40 años de sacrificio, de amor, de sueños logrados con trabajo duro. Conocí a Henry cuando tenía 23 años. Él era mecánico en un taller del centro y yo vendía sándwiches en la esquina de la calle principal. Nos conocimos un día lluvioso cuando me ofreció compartir su paraguas conmigo. «Se te van a mojar los sándwiches», me dijo con esa sonrisa torcida que me haría enamorarme 1000 veces. Nos casamos 6 meses después en una ceremonia sencilla. Alquilamos una habitación en un barrio obrero. Compartíamos el baño con otras 3 familias. Cocinábamos en una hornilla eléctrica. Pero éramos felices. Dios mío, éramos tan felices. Algún día, me decía Henry mientras contábamos monedas antes de dormir, vamos a tener nuestra propia casa con jardín, con espacio para que nuestros hijos corran. Y trabajamos por ese sueño como locos. Henry empezó a hacer turnos dobles en el taller. Yo seguí vendiendo sándwiches, pero también empecé a coser ropa por encargo. Trabajaba hasta el amanecer con mi vieja máquina Singer, la que había sido de mi madre. A veces me sangraban los dedos de tanto coser. Pero cada dólar que ganaba iba directo a la lata de café donde guardábamos nuestros ahorros. Nos tomó 12 años. 12 años de sacrificios, de renuncias, de no ir al cine, de no comprar ropa nueva, de ahorrar cada centavo como si fuera oro. Y luego, en 1983, compramos este terreno en Greenwood Valley. Era más pequeño entonces, solo 2000 pies cuadrados, pero era nuestro. El día que firmamos la escritura, Henry me cargó en brazos. Aunque yo protestaba, «Estás loco, los vecinos nos van a ver», le dije. Él solo se rió. «Que nos vean. Quiero que todo el mundo sepa que esta mujer y yo vamos a construir algo grande aquí. Construimos la casa nosotros mismos». Bueno, Henry la construyó con la ayuda de 2 amigos albañiles. Yo hacía comida para todos, cargaba ladrillos, mezclaba cemento. Tenía 29 años y más fuerza de la que imaginaba. El embarazo de David apenas se notaba, aunque ya llevaba 4 meses en mi vientre. La casa empezó con una sola planta, 2 dormitorios, un baño, cocina y sala, paredes de bloques pintadas de blanco, suelo de cemento pulido, ventanas de aluminio que conseguimos en oferta, nada lujoso, pero era un palacio para nosotros. David nació en enero de 1984. Lo traje a esta casa cuando tenía 3 días, envuelto en la manta azul que mi madre le tejió. Recuerdo que Henry pintó una de las paredes de su habitación con estrellas que brillaban en la oscuridad.
Así nunca le tendrá miedo a la noche, me dijo. Pasaron los años. Henry abrió su propio taller. Yo dejé de vender sándwiches y me dediqué a criar a David, aunque seguí cosiendo por las noches. Poco a poco mejoramos la casa. Cambiamos el suelo por baldosas. Ampliamos la cocina. Construimos el segundo piso cuando David cumplió 10 años. Esta casa lo vio todo. Vio a David dar sus primeros pasos en la sala. Vio sus fiestas de cumpleaños con piñatas en el jardín. Vio sus noches de estudio en la universidad. Vio cómo se enamoró de Valerie cuando la trajo a cenar por primera vez hace 7 años. Mamá, me dijo esa noche después de que ella se fue, creo que es la indicada. Yo sonreí y lo abracé. Si la amas, hijo, yo soy feliz. Pero algo en los ojos de Valerie aquella primera noche me inquietó. La manera en que miraba la casa, como evaluándola, como calculando su valor. Pero guardé mis dudas. Una madre no debe entrometerse. O eso pensaba. Luego Henry murió hace 3 años, un infarto masivo mientras trabajaba en el taller. Ni siquiera tuvo tiempo de despedirse. Un mecánico que trabajaba con él vino a darme la noticia. Señora Estella, el señor Henry se ha ido. El mundo se detuvo ese día. 40 años de matrimonio terminaron en un parpadeo. El funeral estuvo lleno. Henry era querido en el barrio. Pero cuando todos se fueron, me quedé sola en esta casa enorme, vacía, llena de recuerdos que dolían como agujas. David vino a visitarme todos los días durante el primer mes. Mamá, no puedes quedarte aquí sola. Ya llevaba 2 años casado con Valerie. Vivían en un apartamento alquilado en el centro. Estoy bien, hijo, le dije, aunque por dentro me estaba desmoronando. Fue Valerie quien sugirió la idea. Mamá Estella, ¿por qué no nos venimos a vivir contigo? Así te hacemos compañía y nos ayudas a ahorrar para comprar nuestra propia casa eventualmente. ¿Eventualmente? Esa palabra debió alertarme. Es temporal, mamá, insistió David. Solo hasta que ahorremos para la entrada de un condominio. Acepté porque la casa se sentía demasiado grande sin Henry, porque el silencio me estaba volviendo loca, porque quería creer que la familia era lo más importante. Se mudaron 2 meses después del funeral. Trajeron sus cosas en un camión pequeño. No te preocupes, mamá, no vamos a cambiar nada, prometió David. Pero Valerie tenía otros planes. Al principio fueron cambios pequeños. Movió los muebles de la sala para que fluyeran mejor. Mamá Estella quitó las cortinas florales que yo había cosido y puso unas grises minimalistas. Es más moderno, ¿no crees? Luego vinieron los cambios grandes. El retrato de boda de Henry y mío que colgaba en la sala principal desapareció. Lo puse en tu habitación para que lo cuides mejor, me dijo. Las fotos familiares fueron reemplazadas por pinturas abstractas. El mantel bordado a mano por mi abuela, el que usábamos en Navidad y cumpleaños, terminó en una caja en el trastero. Es muy viejo, mamá Estella, se ve mal. La cocina, mi cocina, se convirtió en mi único refugio. Valerie casi no entraba allí. Yo seguía cocinando para los 3, limpiando, lavando. Me convertí en la empleada doméstica de la casa que había construido yo misma. Es solo temporal, me recordaba David cuando intentaba mencionar algo tímidamente, en cuanto ahorremos. Pero pasó 1 año, 2 años, y seguían allí. Y yo seguía siendo útil solo para servir, cocinar, limpiar, hasta ese martes por la mañana cuando escuché esas palabras. Esa vieja solo sabe hacer comida mala. Y algo dentro de mí, algo que había estado dormido desde la muerte de Henry, finalmente despertó. Esta casa ahora valía más de $850.000. Lo sé porque un agente inmobiliario tocó mi puerta hace 6 meses ofreciéndose a comprarla. La zona había aumentado de valor. Éramos un oasis en medio del desarrollo urbano. $850.000, 40 años de sudor. Mi herencia, mis bienes, mi dignidad convertidos en paredes y ventanas, y estaba a punto de defenderlos. Lo que aún no te he contado es cómo lo temporal se volvió permanente. Como poco a poco perdí espacios en mi propia casa hasta sentirme una intrusa pagando alquiler con trabajo doméstico. Los primeros 6 meses fueron tolerables. Valerie trabajaba en una empresa de marketing. Salía temprano y volvía tarde. David continuaba en su empleo en una empresa de sistemas. Yo tenía mis rutinas.
Limpiaba por las mañanas, cocinaba, veía mis telenovelas por la tarde, regaba las plantas del jardín que Henry había sembrado. Pero después del primer año, algo cambió. Valerie dejó su trabajo. Estoy agotada, mamá Estella. Necesito un descanso para encontrarme a mí misma. Se lo dijo a David como si fuera lo más natural del mundo, y mi hijo, siempre tan complaciente con ella, simplemente asintió. Está bien, cariño. Yo puedo cubrir los gastos por un tiempo. Ese por un tiempo se convirtió en 1 año y medio. Y con Valerie en casa todo el día, las cosas empeoraron rápidamente. Empezó a redecorarlo todo. Cada semana llegaba con bolsas de tiendas caras, cojines nuevos, lámparas modernas, espejos con marcos dorados. Esta casa necesita actualizarse, mamá Estella. Parece que vivimos en los años 80. Yo apretaba los labios y no decía nada porque esos muebles de los años 80 los había comprado con mi dinero. Ese juego de sala de madera que Henry y yo pagamos en cuotas durante 2 años. Un día volví del supermercado y descubrí que la estantería de caoba del estudio, la que Henry había construido con sus propias manos, había desaparecido. En su lugar había un escritorio blanco minimalista. ¿Dónde está la estantería de Henry?, pregunté, sintiendo que se me cerraba la garganta. ¡Ay, mamá Estella! Estaba llena de termitas. Llamé a unos chicos para que se la llevaran. Ya no servía. Valerie ni siquiera levantó la vista de su teléfono mientras me respondía. Pero esa estantería, no pude terminar la frase. Esa estantería guardaba los libros de mecánica de Henry, sus revistas técnicas, las fotografías de cuando abrió su taller. Ya te compré una nueva, más funcional. Señaló una repisa de melamina en la esquina. Esa noche lloré en mi habitación. Lloré por esa estantería, por Henry, por sentirme tan pequeña en mi propia casa. Las amigas de Valerie empezaron a venir más seguido, 2, 3 veces por semana. Se instalaban en la sala que había sido mi orgullo con sus bolsos de diseñador tirados en el sofá, sus tacones sobre la mesa de centro. Yo les servía café, aperitivos, lo que pidieran. Me había convertido en la empleada sin sueldo. Mamá Estella, ¿puedes hacernos algo de comer? Siempre era la misma petición, no una pregunta, una orden disfrazada de cortesía. Y yo preparaba sándwiches, ensaladas, bocadillos, comida. Luego criticaban entre risas. Está muy grasoso. Yo ya no como carbohidratos. ¿Tienes algo más ligero? Pero lo peor no era eso. Lo peor era ver cómo miraban mi casa con ojos evaluadores, escuchar sus comentarios cuando creían que yo no estaba escuchando. Esta zona es carísima ahora. Tu suegra tiene una mina de oro aquí y vive sola. ¡Qué desperdicio de espacio! Cuando sea tuya, podrás renovarla completamente y revenderla o alquilarla por partes. Cuando sea tuya, esas palabras se grabaron en mi cerebro como hierro candente. Una tarde, mientras limpiaba el estudio que Valerie ahora llamaba su oficina, encontré papeles sobre el escritorio. No quería husmear, de verdad que no. Pero mi nombre estaba allí en un documento oficial. Era una consulta del historial de la propiedad. Mi nombre, la dirección de esta casa, valores fiscales, precios de mercado, procedimientos de transferencia de propiedad. Mis manos temblaban sosteniendo esos papeles. ¿Por qué Valerie estaba investigando esto? ¿Por qué necesitaba saber cuánto valía mi casa? Dejé todo exactamente como estaba. No dije nada. Pero esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, escuchando a David y a Valerie roncar en la habitación que había sido mía y de Henry durante décadas. Los cambios continuaron. Mi dormitorio, el único que había mantenido intacto, también empezó a ser invadido. Valerie necesitaba espacio para su ropa nueva. Mamá Estella, ¿puedo usar la mitad de tu armario? El nuestro ya está lleno. ¿Cómo decir que no cuando es tu nuera? Cuando tu hijo te mira con esos ojos pidiéndote que seas comprensiva. Así que acepté y mi ropa terminó comprimida en un rincón mientras los vestidos de Valerie ocupaban los lugares donde antes colgaban las camisas de Henry, esas que todavía guardaba porque olían a él. Las plantas del jardín, las que Henry regaba cada tarde religiosamente, empezaron a morir. Valerie contrató a un jardinero que arrancó los rosales para poner césped sintético. Es más práctico, mamá Estella, no necesita mantenimiento. Yo había cuidado esos rosales durante 20 años.
Henry los podaba cada primavera. Teníamos rosas rojas, amarillas, blancas. El jardín olía a gloria en mayo. Ahora era una extensión de plástico verde que parecía un campo de golf. Dejé de reconocer mi casa. Los olores eran diferentes. Los sonidos eran diferentes. Los espacios que antes me llenaban de paz ahora me asfixiaban. Y David, mi hijo, no veía nada o no quería verlo. Mamá, Valerie solo quiere modernizar un poco. No te lo tomes personal. Eso fue lo que me dijo cuando por fin reuní el valor para mencionar mi incomodidad. Hijo, esta es mi casa. Es tu casa, mamá, pero ahora también es nuestro hogar. Tenemos que llevarnos bien. Llevarnos bien, como si yo no estuviera haciendo todo lo posible por desaparecer, por no molestar, por ser invisible. Entonces llegó el día en que encontré algo que me heló la sangre. Fue un jueves. Valerie había salido con sus amigas. Yo estaba limpiando el escritorio en su oficina. Sí, ahora limpiaba su oficina. Cuando una carpeta cayó al suelo, los papeles se desparramaron. Y allí, en tinta negra y letra legal, estaba un poder notarial firmado por David otorgándose facultades para administrar bienes inmuebles de Estella Ramírez, viuda de Cordero. La fecha era de hace 4 meses. Mi hijo había firmado un documento dándose a sí mismo poder sobre mis propiedades. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué no me consultó? Las piernas no me sostenían. Me senté en el suelo de esa oficina, rodeada de papeles que hablaban de transferencias, tasaciones, trámites notariales. Y entonces vi otro documento impreso desde un correo. Valerie escribiéndole a alguien llamada Patricia. La vieja no va a durar mucho más. Tiene 68 y se ve desgastada. Cuando se vaya, esta casa será toda nuestra. Ya conseguí que David firmara el poder notarial. Ahora solo es cuestión de esperar el momento adecuado para que firme la transferencia. Él hace lo que le pido. Leí ese mensaje 5 veces, 10 veces, hasta que las palabras se volvieron borrosas por las lágrimas. No era paranoia. No era mi imaginación. De verdad planeaban quitarme mi casa. De verdad estaban esperando que yo muriera o, peor aún, que firmara papeles que ni siquiera entendería. Lo dejé todo exactamente como estaba. Tomé fotos con mi viejo móvil, mis manos arrugadas temblaban tanto que las primeras salieron borrosas, pero insistí hasta que quedaron claras. Salí de esa oficina sintiéndome como si me hubieran vaciado por dentro, como si me hubieran arrancado cada órgano y solo quedara una cáscara. Esa noche hice la cena como siempre. Puse la mesa como siempre. Sonreí como siempre. Pero por dentro, algo había cambiado para siempre. Ya no era la suegra complaciente. Ya no era la madre ingenua. Era una mujer que acababa de descubrir una traición tan profunda que cortaba hasta el hueso. Y las traiciones, aprendí esa noche, tienen una manera particular de despertar a quienes creíamos dormidos. Después de encontrar esos documentos, algo se rompió dentro de mí y no pudo arreglarse. No fue una ruptura dramática. No grité. No enfrenté a nadie. Fue algo más silencioso y más devastador. Dejé de reconocerme en el espejo. Pasé los días siguientes en una especie de piloto automático. Me levantaba, cocinaba, limpiaba, sonreía. Pero era como si me estuviera viendo desde fuera, como si fuera una actriz interpretando el papel de Estella, la suegra servicial, mientras la verdadera Estella se desangraba por dentro. Las noches eran peores. Me quedaba despierta mirando las sombras en el techo, tocando el collar de perlas que Henry me regaló en nuestro 35º aniversario. Para la mujer que construyó este hogar conmigo, me dijo aquella noche con los ojos húmedos. Para que nunca olvides que todo lo que tenemos es por ti, por nosotros. Y ahora ese hogar me lo estaban arrebatando, pedazo a pedazo, día tras día. Empecé a observarlo todo con ojos nuevos. Cosas que antes ignoraba ahora me gritaban su significado. Las miradas que Valerie le lanzaba a David cuando yo hablaba. Esas miradas que decían, déjala, ya sabes cómo es. La forma en que tocaba las paredes, los muebles, como si ya fueran suyos, como si estuviera midiendo que se quedaría y que terminaría en la basura cuando yo me fuera. Un martes por la tarde, 2 semanas después del incidente del desayuno, decidí investigar más. No me enorgullece decirlo, pero necesitaba saber. Necesitaba confirmar que no me estaba volviendo loca, que mis sospechas tenían fundamento.
Valeria había ido a la peluquería. David estaba en el trabajo. La casa estaba en silencio, salvo por el tic-tac del reloj de pared, el que Henry arregló 3 veces porque yo no quería deshacerme de él. Entré en la oficina con el corazón golpeándome las costillas. Me temblaban las manos al abrir los cajones del escritorio. Carpetas, recibos, facturas de cosas que yo no había autorizado ni visto. Un recibo de una joyería, $5.000. Una pulsera de oro blanco, otro de un spa, $2.000. Paquete completo de rejuvenecimiento facial. Recibos de restaurantes caros. Viajes a cabo que yo no sabía que habían hecho. Todo cargado a una tarjeta de crédito que descubrí, en otro papel, que estaba vinculada a una cuenta donde David depositaba dinero mensualmente para los gastos de la casa. Pero esos no eran gastos de la casa. Eran los caprichos de Valerie. Seguí buscando y entonces encontré algo que me dejó sin aire. Un presupuesto de una residencia de ancianos. Golden Spring Residence for Seniors, habitación privada, $6.000 al mes. Paquete completo con atención médica, $8.000. Y una nota escrita a mano con la letra de Valerie. Opción 1. Decirle que es por su salud. Opción 2. Esperar a que esté más frágil y presentarlo como una necesidad médica. Me fallaron las piernas. Me dejé caer en la silla del escritorio, la que había reemplazado la estantería de Henry, y las lágrimas empezaron a caer sin control. No solo querían mi casa, querían sacarme de ella. Encerrarme en un lugar donde pudieran olvidarse de mí mientras disfrutaban de los bienes que Henry y yo construimos durante 40 años. ¿Cuánto tiempo llevaban planeando esto? ¿Desde cuándo mi hijo, mi propio hijo, formaba parte de esta conspiración? Tomé más fotos. Cada documento, cada recibo, cada papel que demostraba lo que estaban haciendo. Mis dedos ya no temblaban. La tristeza se estaba transformando en algo distinto, algo más frío, más calculador. Encontré más cosas. Extractos bancarios que mostraban grandes retiradas. 3.000 aquí, 4.000 allá. Dinero que supuestamente era para reparaciones de la casa, pero que nunca se materializó en ninguna mejora visible. Y entonces, al fondo del último cajón, envuelto en una bolsa de plástico, encontré algo que me rompió el corazón en pedazos. El reloj de bolsillo de oro de Henry, el que su padre le había dado cuando cumplió 21, el que guardaba como un tesoro, y que yo había buscado desesperadamente después de su muerte. Lo saqué con manos temblorosas. Estaba polvoriento, abandonado, como si no valiera nada. Pero junto a él había un papel, un recibo de una casa de empeños. Lo habían empeñado por $2.500 y nunca me lo dijeron. Me apreté el reloj contra el pecho y por fin me permití llorar. Lloré por Henry, por ese reloj que era la historia de su familia, por la casa que construimos juntos, por el hijo que ya no reconocía, por la mujer en la que me había convertido. Invisible, usada, desechable. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Y cuando mis ojos se secaron, algo más apareció en su lugar. Furia. No la furia explosiva que grita y lanza cosas. La furia fría que piensa, que planifica, que espera el momento exacto para actuar. Me limpié la cara. Tomé el reloj y lo guardé en el bolsillo de mi delantal. Dejé todo el escritorio exactamente como estaba. Cerré los cajones. Apagué la luz. Y cuando Valerie volvió esa tarde con el pelo recién arreglado y las uñas pintadas de rojo, yo estaba en la cocina preparando la cena, sonriendo, dócil, aparentemente derrotada. «Huele bien, mamá Estella», dijo, mirando su teléfono sin siquiera mirarme. «Son tus favoritos», respondí con voz dulce. «Pastel de pollo». Ella siguió distraída y se fue a su habitación. Yo seguí cocinando, pero dentro de mi cabeza, las piezas de un plan empezaron a encajar. Porque si había aprendido algo en 68 años de vida, era esto. La paciencia es un arma. El silencio es una estrategia. Y subestimar es el mayor error que cualquiera puede cometer. Me habían subestimado. Me habían tratado como una vieja tonta que no entendía nada, que firmaría cualquier cosa que le pusieran delante, que iría dócil a una residencia cuando se lo sugirieran por su propio bien. Esa noche, cuando todos se fueron a dormir, saqué mi móvil. Volví a marcar el número del señor Arnold. Carraspeé. «Estella, ¿qué pasó? El otro día me dejaste preocupado». «Arnold», dije en voz baja, sentada en mi cama con el reloj de Henry entre las manos.
Necesito saber exactamente qué derechos tengo sobre esta propiedad, y necesito saber qué validez tiene un poder notarial que mi hijo firmó sin mi consentimiento. Hubo silencio al otro lado. Luego su voz sonó más seria. Cuéntamelo todo desde el principio. Y se lo conté todo. Los documentos, los planes, la residencia, el reloj empeñado, las facturas, las humillaciones, cada detalle. Mi voz se mantuvo firme, aunque el corazón me dolía. Estella, dijo al final, esa casa está únicamente a tu nombre. Henry fue muy claro en su testamento. Y ese poder notarial, si se obtuvo con engaño o sin explicarte el alcance completo, puede impugnarse. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué quieres hacer? Miré alrededor de mi habitación, la única que aún conservaba algo de mi esencia. Los muebles que Henry y yo compramos. Las fotos que Valerie todavía no había podido quitar. El olor familiar de mi perfume mezclado con recuerdos. Quiero mi casa de vuelta, dije. Quiero mi dignidad de vuelta. Quiero que mi hijo vea lo que ha permitido que pase. Y quiero que Valerie aprenda que no soy la vieja tonta que cree que soy. El señor Arnold guardó silencio un momento. Luego dijo, entonces tenemos que actuar con inteligencia. ¿Tienes pruebas de todo lo que me has dicho? Fotos, documentos, recibos, todo. Bien. Mañana a las 2 de la tarde, cuando sepas que no están, voy a tu casa con una notaria. Vamos a revisarlo todo y vamos a preparar un plan legal sólido. Colgué sintiéndome distinta, más ligera, como si después de meses cargando el mundo sobre los hombros por fin alguien más compartiera el peso. Esa noche dormí por primera vez en semanas y soñé con Henry. Estábamos en el jardín, cuando los rosales aún florecían. Él me sostenía la mano y me decía, nunca fuiste débil, Estella. Solo estabas esperando el momento adecuado. Me desperté con el amanecer y supe que ese momento había llegado. El señor Arnold llegó exactamente a las 2 de la tarde del día siguiente. Lo vi desde la ventana de mi habitación, un hombre de 72 años, de pelo gris, con su gastado maletín de cuero, al que conocía desde hacía 30 años. Lo acompañaba una mujer joven con gafas y un traje gris entallado, la notaria. Valerie había salido a comer con sus amigas. David estaba en el trabajo hasta las 7. Había planeado cada detalle de esa reunión como nunca había planeado nada en mi vida. Abrí la puerta antes de que tocaran el timbre. Estella. El señor Arnold me abrazó con ese afecto paternal que siempre me había dado. ¿Estás bien? Ahora sí, respondí. Y era verdad. Por primera vez en meses, sentía algo parecido al control. La notaria se presentó como Mónica Harris. Tenía unos 40 años y una mirada aguda que lo evaluaba todo. Me gustó de inmediato. No había lástima en sus ojos, solo profesionalidad. Lo senté en la sala, mi sala, aunque ya no la reconocía con todos los cambios de Valerie, y les ofrecí café. El señor Arnold lo rechazó con un gesto de la mano. Luego, Estella, hablemos primero. Saqué mi móvil y les mostré todas las fotos que había tomado, los documentos sobre la propiedad, el poder notarial firmado por David, los extractos bancarios con las retiradas inexplicables. El presupuesto de la residencia con las notas a mano de Valerie, el recibo del reloj empeñado. Mónica iba tomando notas en una tableta. Su expresión se endureció al revisar cada imagen. ¿Tienes los documentos físicos? Preguntó sin levantar la vista. Están en el estudio. ¿Puedo traerlos? Hazlo, por favor. Fui a por los papeles con el corazón latiéndome fuerte. Cada paso que daba por esta casa se sentía distinto. Ya no caminaba como la suegra tolerada. Caminaba como la dueña que siempre había sido. Cuando regresé con la carpeta completa, el señor Arnold ya había sacado otros documentos de su maletín. Estella, antes de que Henry muriera, vino a verme. Ya sabes, yo llevé todos sus asuntos legales durante décadas. Me tendió un sobre de Manila sellado con un sello notarial. Me dejó esto con instrucciones específicas. Si alguna vez sientes que Estella está en una situación irregular, especialmente relacionada con la casa, ábrelo. Miré ese sobre como si fuera un mensaje del más allá, porque eso era exactamente lo que era. Henry lo sabía. Henry era un hombre muy observador. No sabía específicamente qué podía pasar, pero conocía la naturaleza humana y conocía el valor de lo que ustedes construyeron juntos. El señor Arnold abrió el sobre con cuidado.
Esto es una declaración notariada que hizo 3 meses antes de morir. Deja claro que esta propiedad debe permanecer únicamente a tu nombre, que cualquier intento de transferencia, venta o modificación de escrituras debe tener tu autorización plena y consciente, preferiblemente con mi asesoría legal presente. Las lágrimas empezaron a rodarme por las mejillas. Henry había intentado protegerme incluso después de muerto. Mónica leyó el documento y asintió. Esto es sólido. Muy sólido. Y este poder notarial que firmó tu hijo, levantó el papel con desprecio, es cuestionable como mínimo. Dice que es para administrar bienes. Pero si tú nunca autorizaste específicamente esa administración, si no te explicaron el alcance completo, y si hay pruebas de que se está usando contra tus intereses, podemos anularlo. ¿Cuánto tardaría? Pregunté, secándome las lágrimas con el dorso de la mano. Con la documentación que tienes y el respaldo del documento de tu esposo, podemos hacerlo en 72 horas. Pero, Estella, Mónica se inclinó hacia adelante, necesito que entiendas algo. Una vez que empecemos con esto, no hay vuelta atrás. Tu nuera lo verá como una declaración de guerra. Posiblemente tu hijo también. Ya es una guerra, respondí con voz firme. Solo que yo recién me di cuenta de que estoy en ella. El señor Arnold me tomó la mano. Henry me hizo prometer otra cosa. Me dijo, si llega el momento en que Estella necesite recuperar su fuerza, recuérdale quién es. Recuérdale que esa casa no son solo paredes. Es su historia, su dignidad, y nadie tiene derecho a quitársela. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Has sido una tonta, Estella, pero una tonta con las escrituras a tu nombre. Y eso lo cambia todo. Esas palabras me golpearon como agua helada. Tenía razón. Yo había sido una tonta. Una tonta por permitir que me trataran así. Una tonta por confundir el amor de una madre con la obligación de aguantarlo todo. Una tonta por creer que ser buena significaba ser invisible. ¿Qué opciones tengo? Pregunté, enderezándome en la silla. Mónica abrió un cuaderno. Opción 1. Confrontación legal directa. Presentamos una demanda de desahucio por ocupación indebida. Anulamos el poder notarial y lo sacamos de la propiedad. Es lo más rápido, pero también lo más agresivo. Opción 2. Les das un ultimátum. Les muestras todas estas pruebas, les explicas que conoces sus planes y les das un plazo para que se vayan voluntariamente, menos traumático a nivel legal, pero depende de su cooperación. Y si no cooperan, volvemos a la opción 1 de todos modos. Pero al menos les diste una oportunidad. Pensé en David, mi hijo, el niño que crié, el hombre que había firmado papeles a mis espaldas, pero que quizá, no entendía de verdad lo que estaba permitiendo. Quiero que vean lo que han hecho, dije despacio. Quiero que el momento de la verdad sea imposible de ignorar, para que no puedan esconderse detrás de excusas o justificaciones. El señor Arnold sonrió. Fue una sonrisa triste, pero orgullosa. Entonces hagámoslo bien. Documentemos todo legalmente. Preparemos la orden de desahucio. Y cuando estés lista, cuando llegue el momento preciso, actuamos. Pasamos las 2 horas siguientes revisando cada detalle. Mónica fotografió todos los documentos originales. Hicimos un inventario de todo lo que Valeria había vendido o empeñado sin mi autorización. Calculamos los daños. Más de $85.000 en antigüedades, joyas y objetos de valor que habían desaparecido de mi casa. Puedes presentar cargos penales por esto, dijo Mónica. Apropiación indebida, despojo, fraude. No quiero destruir a mi nuera, respondí. Solo quiero recuperar lo que es mío. Quiero que devuelva lo que robó y la quiero fuera de mi casa. ¿Y tu hijo? Esa pregunta me dolió más que todas las humillaciones juntas. David necesita ver la verdad. Necesita despertar. Y si eso significa alejarlo temporalmente de mí, que así sea. Porque un hijo que permite que traten a su madre de esta manera no es el hijo que yo crié. El señor Arnold me apretó la mano. Henry estaría orgulloso de ti ahora mismo. Cuando se fueron, eran casi las 5 de la tarde. Me senté en la sala mirando las paredes que ya no tenían las fotos de mi vida. Pero algo había cambiado. Ya no me sentía pequeña en ese espacio. Ya no me sentía la intrusa. Valeria volvió a las 6 cargada de bolsas de compras. Entró riéndose de algo que había visto en el móvil. Hola, mamá Estella.
¿La cena está lista? Casi, respondí con una sonrisa. Hoy hice tu favorito, pollo con salsa mole. Perfecto. Tengo hambre. Se fue a su habitación sin siquiera mirarme. Volví a la cocina. Pero mientras removía la salsa, no podía dejar de sonreír. Porque ahora yo tenía algo que Valerie no sabía que yo tenía. Yo tenía un plan. Tenía respaldo legal. Tenía pruebas. Y, por primera vez en años, tenía la certeza absoluta de que no estaba sola en esto. Esa noche, mientras servía la cena y Valerie y David comían y hablaban sin prestarme atención, los miré con otros ojos. Los miré como alguien que conoce un secreto, como alguien con cartas escondidas en la manga, como alguien a punto de cambiar el juego por completo. Mamá, el pollo está delicioso, dijo David con la boca llena. Gracias, hijo, respondí suave. Lo hice con mucho amor, como todo lo que hago en esta casa. Valerie ni siquiera levantó la vista del teléfono. Pero no importaba, porque muy pronto iba a tener que mirarme. Iba a tener que verme de verdad. Y ese día que se acercaba, que yo estaba preparando con cuidado, iba a ser inolvidable. Me fui a dormir esa noche con el reloj de Henry en mi mesita. Lo había limpiado con cuidado, quitándole el polvo del abandono. Ahora brillaba bajo la luz de la lámpara. Ya falta poco, amor, susurré, tocando el cristal del reloj. Ya falta poco para recuperar lo que es nuestro. Y por primera vez en 3 años, sentí a Henry escuchándome, aprobando, estando ahí, guiándome hacia el momento en que por fin me levantaría y diría basta. Los días siguientes me convertí en alguien que nunca pensé que sería. Una detective en mi propia casa. Pero no una detective torpe y evidente. No. Me volví cuidadosa, meticulosa, invisible de una manera completamente nueva. Ahora mi invisibilidad era mi arma. Empecé a documentarlo todo. Cada movimiento, cada gasto, cada visita. Llevaba una libreta pequeña escondida en el bolsillo del delantal donde anotaba horas, conversaciones, detalles que antes habría ignorado. El señor Arnold me había dicho, cuantas más pruebas tengamos, más fuerte será el caso. No podemos dejar espacio para la duda. Así que no dejé ninguno. Descubrí que Valerie llevaba meses vendiendo cosas por internet. Encontré el perfil que usaba en una aplicación de ventas. Lo encontré por accidente un día que dejó su portátil abierto y yo fui a limpiar la sala. Todo estaba allí. Fotos de mi vajilla de porcelana alemana que había heredado de mi madre. Antigüedad, excelente estado, $1.500. Vendido hace 3 meses. Comprado por una señora en las colinas que colecciona porcelana europea. El juego completo de cubertería de plata de ley que Henry y yo recibimos como regalo de boda. Plata 925, servicio para 12, $3.000. Vendido hace 5 meses. Un aparador antiguo de madera tallada que había pertenecido a la abuela de Henry. Mueble colonial, pieza única, $5.000, vendido hace 7 meses. Cada foto que veía era una puñalada. Cada precio era una traición. Pero me mantuve calmada. Hice capturas de pantalla de todo. Cada publicación, cada conversación con compradores, cada transferencia bancaria. Me temblaban las manos, pero no me detuve hasta tenerlo todo documentado. Lo guardé todo en una carpeta en mi correo. El señor Arnold me había enseñado cómo hacerlo. Crea una cuenta nueva que solo tú conozcas. Guarda todo ahí. Es tu respaldo. Seguí las publicaciones antiguas. Encontré más cosas. Un reloj de pared que había sido de mi suegra. Candelabros de bronce. Una colección de monedas antiguas que Henry había reunido durante años. Todo vendido. Todo convertido en dinero que fue a parar a las cuentas de Valerie. Hice cuentas. En total, había vendido más de $15.000 en objetos. $15.000 de la historia de mi familia convertidos en bolsos de diseñador, viajes y tratamientos de belleza. Pero eso no era todo. Una tarde, mientras Valerie estaba en el gimnasio, revisé los extractos bancarios que guardaba en una carpeta en el estudio. No me enorgullece haberlo hecho, pero necesitaba saber toda la verdad. Encontré transferencias que me helaron la sangre. Grandes retiradas de la cuenta conjunta que ella y David supuestamente tenían para los gastos del hogar. $3.000, remodelación de cocina, pero la cocina seguía exactamente igual que siempre. $4.000,
reparación de impermeabilización, pero el techo nunca había tenido problemas. $6.000, cambio de cableado eléctrico, pero los cables y enchufes seguían igual que siempre. Trabajo fantasma tras trabajo fantasma. Dinero que supuestamente era para mejorar la casa, pero que nunca se materializaba en ninguna mejora real. ¿A dónde había ido todo ese dinero? Seguí investigando y encontré la respuesta en un sobre escondido detrás de unos libros decorativos que Valeria había puesto en la estantería. Presupuestos de condominios en el West End, en el centro, en las colinas. Condominios de lujo con precios entre $400 y $600.000. Y una nota con la letra de Valerie. Cuando tengamos la casa libre, la vendemos por $850.000. Pagamos uno de estos condominios y nos queda dinero para invertir. David está de acuerdo. Solo hay que convencer a la vieja para que vaya a la residencia por su propio bien. Tuve que sentarme. Las piernas no me sostenían. No era solo que querían mi casa. Ya tenían planeado exactamente qué harían con el dinero de mi vida, con mis bienes, con todo por lo que Henry y yo trabajamos durante 40 años. Y David estaba de acuerdo. Mi hijo, mi único hijo, el niño que nació en esta casa, que creció entre estas paredes, que prometió en el funeral de su padre que siempre cuidaría de mí. Fotografié todo, cada presupuesto, cada nota, cada papel que demostraba sus intenciones. Esa noche no pude dormir. Me senté en mi cama con el reloj de Henry entre las manos, llorando en silencio. No por mí, por él, porque trabajó hasta el último día de su vida para asegurarme un futuro digno, y su propio hijo estaba intentando arrebatármelo. Pero las lágrimas se secaron cuando escuché algo. Eran casi las 2 de la madrugada. Voces en el pasillo. Valeria y David hablando en susurros. Pero las paredes de esta casa son finas. Yo las conozco. Sé exactamente dónde se amplifican los sonidos. Me acerqué a la puerta de mi habitación sin hacer ruido. No va a durar mucho más, decía Valerie. Mira sus manos. Cómo le tiemblan. Y el otro día se confundió de calle cuando fue al mercado. Mamá está bien, Valerie. Solo se está haciendo mayor. Exacto. Se está haciendo mayor y esta casa es demasiado grande para ella. ¿Y si se cae? Si tiene un accidente, ¿sería nuestra responsabilidad legal? No lo sé. Me siento mal hablando de esto. David, no seas ingenuo. Esto lo estamos haciendo por ella también. En la residencia estaría mejor cuidada, y nosotros podríamos empezar nuestra propia vida sin tener que preocuparnos todo el tiempo. Y si dice que no, entonces usamos el poder notarial. Tú eres quien administra sus bienes. Ahora puedes tomar decisiones por su bienestar. El señor Jack me lo confirmó. Señor Jack. Yo ni siquiera sabía quién era. Probablemente algún abogado corrupto que les había aconsejado cómo despojarme legalmente. Aún así me parece mal. La voz de David sonó débil, dudosa. Tu madre tuvo su vida. Construyó su casa, crió a su hijo. Ahora es su turno de descansar, y es nuestro turno de vivir. No seas egoísta, cariño. Piensa en nuestro futuro, en los hijos que vamos a tener. ¿Quieres criarlos en una casa que huele a vejez y nostalgia? Hubo silencio. Yo esperé conteniendo la respiración, rezando para que mi hijo dijera algo, me defendiera, pusiera un límite. Está bien, dijo por fin. Pero hazlo con cuidado. No quiero que sufra. No va a sufrir. Va a estar en un sitio bonito, con gente de su edad. Es lo mejor para todos. Los oí volver a su habitación. La puerta se cerró. Me quedé ahí en la oscuridad, temblando de pies a cabeza. No de miedo, de una furia tan profunda que me sorprendió. Volví a mi cama. Saqué el móvil y le escribí un mensaje al señor Arnold. Aunque sea de madrugada, necesito que aceleremos el proceso. No puedo esperar más. Necesito que esto termine pronto. La respuesta llegó en 5 minutos. Él tampoco estaba durmiendo. Entendido. Mañana a las 10 de la mañana en mi despacho. Trae todas las pruebas. Vamos a preparar la estrategia final. Guardé el teléfono. Miré el techo y tomé una decisión. Ya no iba a ser la víctima. Ya no iba a ser la suegra tolerante que aguanta todo para mantener la paz. Ya no iba a permitir que trataran mi vida como si fuera un obstáculo en su camino hacia la comodidad. Iba a luchar con todo,
con inteligencia, con las herramientas legales que tenía, con la fuerza que había olvidado que poseía. Al día siguiente salí de casa a las 9 de la mañana. Les dije que iba al médico. Valerie apenas levantó la vista del móvil. David ya se había ido al trabajo. El despacho del señor Arnold estaba en el centro, en un edificio viejo cerca del juzgado. Subí las escaleras despacio. Mis rodillas ya no eran lo que eran, pero iba con determinación. El señor Arnold y Mónica me estaban esperando. Todo estaba extendido sobre el escritorio. Documentos, fotos, pruebas. Estella, dijo Mónica con una sonrisa que me tranquilizó, tienes un caso sólido. Muy sólido. Apropiación indebida, despojo, fraude. Si quisieras, podrías llevar esto a lo penal. No quiero arruinarle la vida a nadie, respondí, solo quiero recuperar la mía, y quiero que paguen por lo que se llevaron. Entonces hagámoslo. El señor Arnold desplegó unos documentos oficiales. Orden de desahucio por ocupación indebida, anulación del poder notarial por vicio del consentimiento, y demanda civil por bienes vendidos sin autorización. Total a restituir, $45.000, considerando los objetos vendidos más los gastos fantasma. ¿Cuánto tiempo tienen para desalojar? 72 horas desde la notificación. ¿Y cuándo los notificamos? El señor Arnold me miró con intensidad. ¿Cuándo quieres hacerlo? Pensé en aquella mañana del desayuno, en la risa de las amigas de Valerie, en las palabras que me destrozaron. Esa vieja solo sabe hacer comida mala. Pensé en los planes que había oído anoche sobre la residencia, en sus sueños de vender mi casa y empezar su propia vida. Quiero que sea público, dije despacio. Quiero que haya testigos. Quiero que sea imposible negarlo u ocultarlo. Mónica sonrió. ¿Qué tienes en mente? Y entonces les conté mi plan, un plan que llevaba días formándose en mi cabeza, un plan que requería un timín perfecto y un valor absoluto. Cuando terminé de explicarlo, el señor Arnold silbó suavemente. Eres más lista de lo que pensaba, Estella. 40 años de matrimonio con un mecánico inteligente me enseñaron algo. El timín lo es todo. Un motor funciona porque cada pieza se mueve en el momento exacto. Esto será igual. Firmé todos los documentos necesarios. Mónica preparó las órdenes. El señor Arnold coordinó con la notaría y con los agentes judiciales por si hacía falta apoyo. Una semana, dijo por fin. En exactamente una semana, ejecutamos. Una semana, repetí, sintiendo algo parecido a la esperanza floreciendo en mi pecho por primera vez en meses. Volví a casa a la 1 de la tarde. Valerie estaba en la sala con 2 de sus amigas. Me vieron entrar. ¿Qué tal te fue en el médico, mamá Estella? Preguntó con esa voz falsa de preocupación. Bien, respondí con una sonrisa. Me dijo que soy fuerte como un roble y que voy a vivir muchos años más. Vi cómo su sonrisa se tensó un poco. Cómo se le endurecieron los ojos. Qué bien, dijo al final. Qué bien. Pero no era bien, no para ella. Y yo lo sabía. Fui a la cocina a hacer café para sus invitadas. Y mientras vertía el agua, no pude evitar sonreír, porque el reloj estaba corriendo. Y cuando llegara el momento, cuando todo estuviera listo, iba a ser glorioso. La semana pasó a cámara lenta y a toda velocidad al mismo tiempo. Cada día que cocinaba, limpiaba y sonreía era un día menos hasta el momento de la verdad. Cada noche que escuchaba los planes susurrados de Valerie y David era combustible para mi determinación. El señor Arnold me llamaba a diario. ¿Seguro de esto, Estella? Todavía podemos hacerlo en privado, menos dramático. Estoy segura, respondía siempre. Necesito que lo vean. Necesito que todos lo vean. El miércoles por la tarde, 5 días después de nuestra reunión, le dije a Valerie con la voz más dulce que pude. Valerie, el sábado me gustaría preparar un desayuno especial para ti y tus amigas, como disculpa por ser una carga a veces. Ella levantó la vista del móvil, sorprendida. Luego apareció esa sonrisa suya, la que usa cuando cree que ha ganado algo. ¿De verdad, mamá Estella? Estella, no es necesario. Insisto, quiero hacerlo. Siempre dices que mi comida no es buena, así que quiero mejorar, hacer algo especial. ¿Puedes invitar a las mismas amigas del otro día? Vi el cálculo en sus ojos,
La oportunidad de humillarme otra vez delante de su círculo social para reafirmar su posición como la dueña de la casa, mientras yo era solo la suegra obsoleta. Está bien, dijo por fin, las invitaré. ¿A qué hora? A las 9 de la mañana. Y por favor diles que vengan. Es importante para mí. Claro, qué bonito gesto. Su tono fue condescendiente, como quien le habla a un niño que intenta hacer algo tierno pero patético. Esa noche llamé al señor Arnold. Sábado, 9 de la mañana. ¿Todo listo? ¿Todo listo? Confirmó él. La notaria estará allí a las 11. La orden de desahucio está firmada. Los agentes judiciales estarán en espera y el camión de mudanzas llegará a las 11:15. Perfecto. Estella, ¿cómo te sientes? Me quedé en silencio un momento, tocando el collar de perlas de Henry. Me siento viva, Arnold. Por primera vez en 3 años, me siento completamente viva. El viernes compré todo para el desayuno. Me gasté $300 de mi propia pensión. No le pedí dinero a David. Quería que cada ingrediente fuera mío. Compré las bayas más frescas del mercado. El mejor bacon, queso artesanal, bollería de la panadería del viejo Charlie. Café orgánico. Iba a cocinar como nunca. Porque esto no iba a ser solo un desayuno. Iba a ser una declaración. El sábado me levanté a las 5 de la mañana. Me di un baño largo. Me puse mi mejor ropa, un vestido de algodón color vino con flores bordadas que Henry me había comprado años atrás por un aniversario. Me maquillé con cuidado. Me puse el collar de perlas y los pendientes a juego. Me miré al espejo y, por primera vez en meses, reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. No era la suegra derrotada. Era Estella Ramírez. La mujer que construyó un hogar. La mujer que crió a un hijo. La mujer que sobrevivió a la pérdida del amor de su vida y seguía en pie. A las 6 empecé a cocinar. Panqueques gourmet desde cero, huevos revueltos con hierbas y queso crema, bacon crujiente, hash browns perfectamente dorados, muffins recién horneados colocados en una bandeja de mimbre, café preparándose lentamente con canela, chocolate caliente batido a mano hasta que la espuma quedó perfecta. Puse la mesa con el mantel que había rescatado del trastero. El que bordó mi abuela con hilos de colores que contaban historias de flores y pájaros. Saqué la buena vajilla, lo que quedaba de ella, lo que Valeria aún no había vendido. Puse flores frescas en el centro, claveles rojos y blancos. La mesa se veía hermosa, digna, como los desayunos de domingo cuando Henry estaba vivo y esta casa era un hogar de verdad. Valeria bajó a las 8:30. Se quedó en la entrada del comedor mirando todo con sorpresa genuina. Vaya, mamá Estella, te has superado. Quería hacer algo especial, respondí con una sonrisa tranquila, para ti, para tus amigas. Se ve bien. No pudo decir más. Admitir que era hermoso sería admitir que yo tenía valor, y ella no estaba lista para eso. Las amigas empezaron a llegar a las 9 en punto, las mismas 4 del desayuno anterior. Andrea, la de las mechas rubias. Sara, de pelo negro liso. Linda, la más joven, y Lucy, que siempre llevaba gafas de diseñador. Huele increíble, dijo Andrea al entrar. Yo las recibí con una sonrisa. Las senté. Les serví café y chocolate. Les ofrecí muffins calientes que echaban vapor al abrirse. Empezaron a comer y, pese a sus prejuicios, pese a todo, tuvieron que admitirlo. Esto está delicioso, dijo Sara al probar los huevos. Estos muffins son espectaculares, añadió Linda. Valerie comía en silencio, incómoda, porque su narrativa de que yo solo sabía hacer comida mala se estaba desmoronando delante de sus amigas. Yo me movía entre ellas como una anfitriona perfecta, dócil, atenta, sonriente. Las dejé hablar. Escuché sus conversaciones sobre yoga, sobre vacaciones, sobre el nuevo restaurante que había abierto en el centro. Y entonces, cuando ya iban por el segundo café, Valerie se relajó. Pensó que esto de verdad era lo que parecía. Yo sometiéndome, yo aceptando mi lugar, yo preparando la mejor comida para ganar su aprobación. Bueno, dijo Valerie recostándose en la silla, quizá mi suegra sí sabe cocinar cuando se esfuerza. Las amigas rieron con incomodidad, pero aún así ella siguió, envalentonada por la risa. Es mucho trabajo tenerla aquí, ¿verdad, chicas? Las suegras son complicadas. Oh, sí, dijo Andrea.
La mía es un caso perdido. La mía quiere venirse a vivir con nosotros, añadió Linda. Le dije a mi marido, por encima de mi cadáver. Valerie se rió más fuerte. Ya estamos mirando opciones para reubicarla. Ahora hay residencias muy buenas con actividades, con gente de su edad. Estará mejor allí que estorbando en una casa que necesita gente joven. Las palabras flotaron en el aire como cuchillos. Yo seguía de pie junto al aparador, con la cafetera en la mano. Sonreí. ¿Más café? Pregunté con voz dulce. Sí, por favor. Valerie extendió su taza sin mirarme. Se la serví despacio, con cuidado. Y mientras lo hacía, miré el reloj de la pared. 10:30. Disculpen un momento, dije con calma. Voy por más bollería. Caminé hacia la cocina, pero no me detuve allí. Seguí hasta mi habitación. Cerré la puerta. Saqué el móvil. Llamé al señor Arnold. Estoy lista, dije simplemente. Voy en camino, respondió. Respiré hondo. Me miré una última vez al espejo y volví al comedor con una bandeja de bollería recién calentada. Las amigas seguían hablando. Valerie se había relajado por completo, riéndose, disfrutando de su papel de anfitriona en una casa que no era suya. Pasaron 30 minutos más. Yo limpié la cocina despacio. Lavé los platos. Sequé cada uno con cuidado. Me moví con la calma de quien sabe exactamente lo que viene. Y entonces, a las 11:15, exacto, escuché el sonido. Un motor pesado deteniéndose frente a la casa. El silbido del aire de los frenos. Valerie seguía hablando, distraída. Sus amigas miraban el móvil. Pero yo caminé hasta la ventana de la sala y miré hacia afuera. Un camión de mudanzas aparcando, grande, blanco, con el logo de una empresa de transporte. Detrás, 3 coches, el del señor Arnold, uno de Mónica Harris y uno oficial, con matrícula del gobierno. Valerie por fin notó mi postura en la ventana. ¿Qué pasa, mamá Estella? Nada, querida, respondí sin girarme. Solo llegaron visitas. ¿Qué visitas? El timbre sonó, largo, oficial, imposible de ignorar. Yo lo abro, dije con calma. Caminé hacia la puerta. Sentí las miradas de todas las mujeres clavadas en mi espalda. Abrí. Allí estaba el señor Arnold con su maletín de cuero. A su lado, Mónica Harris con una carpeta gruesa. Detrás, un notario que yo no conocía con su sello y sus timbres oficiales, y 2 agentes judiciales con uniformes impecables. Buenos días, Estella, dijo el señor Arnold con una sonrisa. Buenos días, Arnold. Por favor, pasen. Todos entraron, sus zapatos resonando contra el suelo de baldosas. El silencio en el comedor era absoluto. Valerie se había puesto de pie. Se le había ido todo el color de la cara. Sus amigas la miraban confundidas. ¿Qué está pasando? Tartamudeó Valerie. Mónica Harris habló con una voz clara y profesional. Valerie Méndez, soy la abogada Mónica Harris, representante legal de la señora Estella Ramírez, viuda de Cordero. Traigo una orden de desahucio por ocupación ilegal de esta propiedad, así como una demanda civil por apropiación indebida de bienes por un monto de $85.000. El silencio que siguió fue ensordecedor. Valerie me miró. Por primera vez, me miró de verdad. Y en sus ojos vi algo que me llenó de una satisfacción oscura, pero necesaria. Miedo. Mamá. Estella, ¿qué es esto? Caminé hasta el centro de la sala. Todas las miradas estaban sobre mí, y cuando hablé, mi voz salió firme, clara, sin el menor temblor. Esto, Valerie, es el día en que recupero mi casa. El tiempo se detuvo. O al menos así se sintió, en ese instante en que todas las miradas convergieron en mí, en el señor Arnold, en los documentos oficiales que Mónica Harris sostenía como si fueran sentencias divinas. Valerie abrió la boca, pero no le salió ningún sonido. Sus amigas se habían quedado congeladas con las tazas de café a medio camino de los labios, como estatuas de sal en medio de mi comedor. No entiendo, logró decir Valerie al fin, con la voz quebrada. Mamá Estella, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? El señor Arnold dio un paso al frente y abrió su maletín con movimientos precisos, ensayados. Permítame explicarle, señora Méndez. Durante los últimos 2 años, usted ha ocupado esta propiedad,
que pertenece exclusivamente a la señora Estella Ramírez. En ese tiempo, ha vendido bienes familiares sin autorización, ha modificado la propiedad sin consentimiento, y ha obtenido beneficios económicos mediante engaño. Eso no es verdad. La voz de Valerie subió una octava. Esta es la casa de mi marido. Yo vivo aquí. Somos familia. Esta casa, intervine yo, y mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba, está únicamente a mi nombre, como lo ha estado desde 1983. Tu marido, mi hijo, jamás ha sido propietario de esta propiedad. Mónica extendió documentos sobre la mesa del comedor, justo al lado de los platos con restos de panqueques y huevos. Escrituras a nombre de Estella Ramírez. Testamento de Henry Cordero, donde deja claro que la propiedad debe permanecer únicamente a nombre de su esposa. Declaración notariada del señor Cordero, 3 meses antes de su muerte, estableciendo protecciones específicas contra transferencias indebidas. Valerie miró los papeles como si estuvieran escritos en un idioma ajeno. Pero David firmó. Él tiene un poder notarial obtenido mediante engaño. Mónica sacó más documentos. El señor David Cordero firmó un documento que supuestamente era para ayudar con trámites de impuestos de la propiedad. No se le explicó el alcance completo. No se hizo ante notario con su madre presente, y se ha utilizado para fines que jamás fueron autorizados. Por lo tanto, es nulo. Esto es ridículo. Valerie intentó recuperar la compostura, pero la voz le temblaba. No pueden venir así y echarme de mi casa. Tengo derechos. Los derechos que usted tiene, dijo el señor Arnold con una calma que contrastaba con la histeria creciente de Valerie, son los de cualquier ocupante que debe desalojar una propiedad cuando el dueño legítimo lo solicita. Tiene 72 horas para abandonar el inmueble con sus pertenencias personales. ¿72 horas? Valerie casi gritó. No pueden hacer esto. Voy a llamar a mi abogado. Por favor, hágalo, respondió Mónica. Cualquier abogado competente le dirá exactamente lo mismo que le estamos diciendo nosotros. Esta propiedad no es suya. Nunca lo fue. Y la dueña legítima está ejerciendo su derecho. Las amigas de Valerie empezaron a recoger sus bolsos, incómodas, queriendo escapar de esa escena que había pasado de un desayuno agradable a un drama legal en cuestión de minutos. Creo que deberíamos irnos, murmuró Andrea. Sí, Valerie, te llamamos luego, añadió Sara, ya caminando hacia la puerta. No. Valerie les agarró los brazos. Ustedes son testigos. Están viendo esto. Esta mujer nos está echando a la calle. A mí y a su propio hijo. Linda se soltó con suavidad, pero con firmeza. Valerie, esto es un asunto legal entre familia. No deberíamos estar aquí. ¿Pero escucharon? Me hizo este desayuno para humillarme. Esto fue una trampa. Lucy, la última en ir hacia la puerta, se detuvo y me miró directamente. Con todo respeto, Valerie, lo que yo escuché durante el desayuno fue que estabas hablando de meter a tu suegra en una residencia, en su propia casa. Creo que ella tiene derecho a defenderse. Y se fueron, las 4, dejando a Valerie sola en medio de la sala, rodeada de abogados, agentes, y una suegra que ya no era la mujer invisible que ella creía conocer. Además de la orden de desahucio, continuó Mónica como si no hubiera habido interrupción, tenemos documentación completa de todos los bienes que usted vendió sin autorización. Desplegó más papeles, fotografías, capturas de pantalla de publicaciones en Internet. Vajilla de porcelana alemana, $1.500. Cubertería de plata de ley, 925, $3.000. Aparador colonial, $5.000. Reloj de bolsillo de oro, $2.500, empeñado y nunca recuperado. Y la lista continúa hasta sumar $15.000 en objetos vendidos. Valerie se puso blanca como una sábana. Además, añadió el señor Arnold, tenemos extractos bancarios que muestran retiradas de la cuenta conjunta con su esposo para reparaciones y mejoras que nunca se hicieron. Total, $20.000. Suma total a restituir. Mónica cerró la carpeta con un chasquido seco. $85.000. Tiene 30 días para realizar el pago o enfrentará cargos penales por apropiación indebida y fraude. Valerie se dejó caer en una silla. Le temblaban las manos. Yo no tengo ese dinero. Entonces, dije yo, hablando por segunda vez, le sugiero que empiece a vender esos bolsos de diseñador,
esos zapatos caros, esa pulsera de oro blanco que costó $5.000, todo lo que compró con el dinero de mi familia. Me miró con odio puro. Pero detrás del odio había otra cosa. Incredulidad, shock, la certeza de que había subestimado por completo a la vieja a la que creía poder manipular. ¿Por qué? Susurró. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué ahora? Caminé hacia ella despacio, y con cada paso me sentí más alta, más fuerte, más yo. Porque hace 2 semanas serví el desayuno y te quejaste delante de tus amigas. Dijiste que yo solo sabía hacer comida mala. Dijiste que no sabías cómo me soportabas. Y todas se rieron. Valerie parpadeó, recordando. Yo sonreí. Recogí las tazas en silencio. Me fui a mi habitación. Y en ese momento, algo dentro de mí dijo basta. Fue solo un comentario, intentó justificarse. No, la interrumpí. No fue solo un comentario. Fue el último de miles. Fue la gota que colmó el vaso. Fue el momento en que decidí que ya no iba a permitirme ser tratada como basura en la casa que yo construí. Volvió a sonar el timbre. Uno de los agentes abrió la puerta. Era David, mi hijo, llegando del trabajo, todavía con la camisa de oficina, la corbata floja. Entró sonriendo, sin estar preparado. ¿Qué hace toda esta gente aquí? La sonrisa se le congeló cuando vio la escena. Los documentos, los agentes, el camión de mudanzas visible por la puerta abierta. Mamá, ¿qué está pasando? Y ahí estaba, el momento que más temía, enfrentarme a mi hijo, ver su cara cuando se diera cuenta de que yo sabía, de que había descubierto su traición. David, dije, y mi voz tembló apenas un poco, ven y siéntate. Hay cosas que necesitas ver. Entró despacio, mirando entre Valerie, que ahora lloraba en silencio, y yo, que lo miraba con una mezcla de amor y decepción tan profunda que dolía físicamente. Señor Cordero, el señor Arnold le extendió la mano. Soy Arnold Vega, el abogado de su familia desde hace 30 años. ¿Se acuerda de mí? Sí, claro, señor Arnold. Usted llevó los papeles cuando murió mi padre. Exacto. Y ahora estoy aquí porque su madre me pidió ayuda. Siéntese, por favor. David se sentó, confundido, asustado. Mónica Harris le mostró los mismos documentos, las ventas, las retiradas, los presupuestos de la residencia, los planes para vender la casa. Vi su rostro atravesar una cadena de emociones. Confusión, shock, incredulidad y, finalmente, horror. Se giró hacia su esposa. Vendiste las cosas de mi abuela, el reloj de mi padre. Necesitábamos dinero, sollozó ella. Teníamos dinero. Yo trabajo. Tú no has trabajado en 1 año y medio. ¿Para qué necesitabas vender las cosas de mi familia? ¿Para nosotros? ¿Para nuestro futuro? Para cuando esta casa fuera nuestra. Esta casa nunca iba a ser nuestra. David se levantó de golpe. Es de mi mamá. Yo siempre lo supe. ¿Por qué ibas a pensar? Se detuvo. Vi cómo hacía las conexiones. Recordó las conversaciones, los papeles que ella le ponía delante para firmar, lo de ayudar con impuestos, la sugerencia sobre residencias por el bien de mamá. Se giró hacia mí y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes. Vergüenza absoluta. Mamá, no lo sabía. Te lo juro, no sabía que estaba vendiendo cosas. El poder notarial que firmé era solo para administrar mis bienes. Terminé la frase por él. Tus bienes. ¿Leíste el documento antes de firmarlo, hijo? Silencio. ¿Le preguntaste al señor Arnold si era legal? ¿Me consultaste a mí? Valerie dijo que era solo una formalidad, que haría el papeleo más fácil. Confié. Confiaste en tu esposa más que en tu madre, dije. Y esas palabras dolieron al salir, pero tenían que decirse. Y mientras tú confiabas, ella estaba planeando echarme de mi propia casa, meterme en una residencia, vender el hogar que tu padre y yo construimos durante 40 años. David se dejó caer de nuevo en la silla, con la cabeza entre las manos. Dios mío, mamá, lo siento. Lo siento muchísimo. Las disculpas no devuelven el reloj de tu padre, dije con dureza. Las disculpas no regresan la vajilla de tu abuela. Las disculpas no borran 2 años de humillaciones. Lo sé. Lo sé. ¿Qué puedo hacer? Dime qué hacer para arreglarlo.
Miré a mi hijo, el niño que había criado, el hombre que había permitido todo esto por debilidad, por ceguera, por un amor mal dirigido. Puedes empezar, dije despacio, levantando la orden de desahucio. Tienes 72 horas para sacar tus cosas de mi casa. Puedes irte con ella o puedes irte separado. Esa decisión es tuya. Pero te vas. Mamá, no tengo a dónde ir. Tienes trabajo. Tienes sueldo. Puedes alquilar un apartamento como millones de personas en esta ciudad. Lo que no puedes hacer es seguir viviendo aquí. No después de esto. Valerie se levantó tambaleándose. Esto es culpa tuya. Me señaló con el dedo, el rímel corriéndole con las lágrimas. Tú lo provocaste. Lo planeaste todo. Ese desayuno fue una trampa. Sí, lo admití sin vergüenza. Porque necesitaba testigos de cómo me tratabas. Necesitaba que tus propias amigas escucharan tus planes. Necesitaba que este momento fuera imposible de negar u ocultar. Eres una manipuladora. Yo soy una mujer de 68 años. La interrumpí con una voz de acero, que por fin decidió defenderse. Llámalo como quieras. Yo lo llamo justicia. Los agentes judiciales empezaron a moverse. Uno de ellos habló. Señora Méndez, señor Cordero, tienen 72 horas para desalojar la propiedad. Pueden llevarse todas sus pertenencias personales. Cualquier objeto perteneciente a la señora Ramírez debe quedarse. El notario hará un inventario ahora para asegurar que no se lleve nada más. El notario sacó su cámara y empezó a fotografiarlo todo. La sala, los dormitorios, los muebles, cada objeto quedaba registrado. El señor Arnold me puso una mano en el hombro. ¿Está bien? Asentí, aunque temblaba de pies a cabeza. No de miedo, de liberación, de adrenalina, de esa sensación abrumadora de haber recuperado algo fundamental, mi voz. Estoy bien, dije. Más que bien. Los trabajadores del camión empezaron a entrar, no para llevarse cosas todavía, eso vendría después, sino para marcar y clasificar, para asegurarse de que cuando Valerie y David se fueran, solo se llevaran lo que realmente les pertenecía. Valerie subió corriendo las escaleras, llorando. David se quedó sentado, con la cabeza entre las manos, destruido, y yo me quedé de pie en medio de mi sala, mi casa, mi hogar. Por primera vez en 2 años, sentí que podía respirar. Las horas siguientes fueron un torbellino. El notario recorrió cada habitación con su cámara, documentando cada mueble, cada objeto, cada detalle. El señor Arnold y Mónica revisaban papeles en el comedor, verificando inventarios contra las listas que yo había preparado durante semanas. David seguía sentado en la misma silla, inmóvil, como si el peso de la realidad lo hubiera aplastado. Desde arriba llegaban ruidos de cajones abriéndose y cerrándose con violencia. Valerie estaba empacando con furia. Me acerqué a mi hijo. Me senté frente a él. Esperé hasta que por fin levantó la cabeza y me miró con los ojos enrojecidos. Mamá, su voz se quebró. Ni siquiera sé qué decir. Entonces escucha, respondí firme, pero sin crueldad, porque hay cosas que necesitas entender. Él asintió, tragando saliva. Cuando tu padre murió, esta casa se convirtió en mi único refugio. No solo porque era mi hogar, sino porque cada pared, cada rincón, guardaba 40 años de nuestra vida juntos. Los sacrificios que hicimos. Las noches sin dormir trabajando. Los sueños que logramos ladrillo a ladrillo. Lo sé, mamá. No, no lo sabes, lo interrumpí, porque si lo supieras, jamás habrías permitido que Valerie vendiera el reloj de tu padre. Ese reloj que tu abuelo le dio cuando cumplió 21. Ese reloj que tu padre guardó toda su vida como un tesoro. David cerró los ojos, con el dolor marcado en la cara. Yo busqué ese reloj durante meses después de que tu padre muriera, continué, lloré cada noche pensando que lo había perdido, que había fallado en proteger algo tan importante para él. Y todo ese tiempo, tu esposa lo tenía empeñado por $2.500, dinero que usó para comprar ropa y joyas mientras yo cocinaba y limpiaba como si fuera la criada. Mamá, yo nunca te vi como una criada. Pero nunca me viste de verdad, ¿verdad? Mi voz subió apenas. Nunca notaste cómo desaparecían las fotos de tu padre. Como los muebles que él construyó con sus propias manos eran reemplazados por basura moderna. Cómo arrancaron los rosales que él plantó para poner plástico verde. Yo trabajaba todo el día.
Pensé que solo eran cambios decorativos. ¿Y el poder notarial, David? Lo enfrenté de lleno. ¿Eso también era decoración? Firmaste un documento dándote control sobre mis bienes. ¿Leíste lo que estabas firmando? El silencio fue su respuesta. Tu esposa te puso ese papel delante, saqué el documento y lo dejé sobre la mesa, y tú firmaste sin preguntar, sin consultar al señor Arnold, sin siquiera decírmelo a mí. ¿Por qué? Porque confié en ella, susurró. Porque es mi esposa y pensé que solo quería ayudar. ¿Y en mí, hijo? ¿No confiaste en mí? En tu propia madre, que te crió, que te lo dio todo, que nunca te falló. Las lágrimas empezaron a caerle por las mejillas. Lo siento, mamá. Fui un tonto ciego y egoísta. Sí, asentí sin suavizarlo. Lo fuiste. Y mientras tanto, tu esposa planeaba encerrarme en una residencia. Saqué el presupuesto del bolsillo y se lo puse delante. La página con las opciones de residencia. La nota escrita a mano. Opción 1. Decirle que es por su salud. Opción 2. Esperar a que esté más frágil. Lo vi leer, y su cara pasó de la tristeza a la rabia. Ella iba a internarte, y vender esta casa por $850.000. Y además, añadí, comprar un condominio en las colinas. Empezar su vida real sin la carga de la vieja suegra que solo sabe cocinar mal. Dios. David se levantó de golpe. Valerie. Su grito resonó por toda la casa. Oímos pasos apresurados en las escaleras. Valerie bajó con los ojos hinchados, el maquillaje destruido. ¿Qué? Respondió con un tono desafiante, aunque le temblaba la voz. David le mostró los papeles de la residencia. ¿Esto? ¿De verdad estabas planeando esto? Era por su propio bien, intentó defenderse Valerie. Es vieja. Esta casa es demasiado para ella. En una residencia estaría mejor cuidada. Mentira. David tiró los papeles. Era para poder vender su casa. Para tener dinero para tu vida cómoda, mientras mi madre, la mujer que me dio la vida, se pudría en una habitación de residencia. No es su casa para siempre. Algún día iba a ser nuestra. Nunca iba a ser nuestra, rugió David. ¿Cómo pudiste pensar eso? ¿Cómo pudiste ser tan? Se quedó en silencio, con la realidad cayéndole encima. ¿Alguna vez me amaste? Preguntó con la voz rota. ¿O era solo por el dinero, por la casa, por lo que creías que ibas a heredar? Valerie abrió la boca, pero no le salió nada convincente. Te amé, dijo al fin. Pero sonó vacío. No, David negó con la cabeza. Si me amaras, habrías respetado a mi madre. Si me amaras, no habrías vendido las cosas de mi padre. Si me amaras, no me habrías hecho firmar documentos sin explicarme toda la verdad. Se giró hacia mí. Mamá, el poder notarial, lo anulo ahora mismo. Lo que tenga que firmar, lo firmo. Pero necesito que sepas que yo nunca quise quitarte la casa. Nunca quise hacerte daño. Fui un idiota manipulado. Pero no era mi intención. Lo sé, hijo, dije en voz baja. Por eso estás aquí viendo todo esto. Porque necesitabas ver la verdad. Necesitabas despertar. El señor Arnold se acercó con un documento, una anulación del poder notarial. Firma aquí, David. Mi hijo tomó el bolígrafo y firmó sin dudar. Luego firmó otros papeles. Reconocimiento de que la propiedad es exclusivamente mía. Renuncia a cualquier reclamación futura. Aceptación de la orden de desahucio. Cuando terminó, dejó caer el bolígrafo y me miró. ¿Me perdonarás algún día? Eres mi hijo, respondí con lágrimas en los ojos. Siempre serás mi hijo. Pero el perdón lleva tiempo. Y tienes que ganártelo. No con palabras, con hechos. Lo que sea. Haré lo que sea. Empieza, dije firme, ayudándome a recuperar todo lo que ella vendió. Cada objeto, cada dólar, los 85.000 que deben devolverse. David se giró hacia Valerie, que dio un paso atrás. Vamos a vender todo lo que compraste, le dijo con una voz helada. Cada bolso, cada zapato, cada joya. Vamos a recuperar el reloj de mi padre de la casa de empeños. Vamos a devolver cada dólar que le robaste a mi madre. No tenemos tanto dinero. Entonces pediremos un préstamo.
Venderé mi coche. Haré lo que tenga que hacer. Pero vas a pagar lo que debes. Mónica Harris intervino. Tienen 30 días para restituir la totalidad del monto o procederemos con cargos penales. La apropiación indebida es un delito grave, señora Méndez. Podría enfrentar hasta 8 años de prisión. Valerie se dejó caer en el sofá, comprendiendo por fin la magnitud de lo que había hecho. Solo quería una vida mejor. A costa de destruir la mía, dije sin piedad. A costa de robar mi dignidad, mi hogar, mi paz. ¿Y sabes qué es lo peor, Valerie? Que si hubieras sido respetuosa, si me hubieras tratado con un mínimo de consideración, yo lo habría compartido todo contigo. Habría sido la suegra que te apoyaba, que te quería. Pero elegiste la humillación, la manipulación, el robo. Lo siento, lloró. No me importa, respondí con frialdad. Tus disculpas no me devuelven 2 años de mi vida. No me devuelven las cosas de mi marido. No borran tus palabras. Esa vieja solo sabe hacer comida mala. Esas palabras la hicieron encogerse, porque sabía que las había dicho y sabía que ese había sido el error que lo desencadenó todo. Los trabajadores del camión terminaron el inventario. El notario firmó los documentos finales. Los agentes confirmaron que la orden de desahucio estaba en vigor. 72 horas, repitió uno de ellos. Después de eso, cualquier pertenencia restante será considerada abandonada y la propietaria podrá disponer de ella. David asintió. Nos iremos mañana. No necesito 72 horas. Alquilaré un apartamento hoy mismo. ¿Juntos? Pregunté, mirando entre él y Valerie. Hubo una pausa larga. David miró a su esposa con una expresión que nunca le había visto. Decepción absoluta. No lo sé, mamá, dijo al fin. Necesito pensar. Procesar todo esto. Pero por ahora sí, nos iremos juntos porque legalmente sigue siendo mi esposa. Pero si nuestro matrimonio sobrevive a esto, dejó la frase sin terminar. Valerie sollozaba en silencio, pero no protestó. Ya no le quedaba argumento, ni manipulación, ni poder. El señor Arnold y Mónica empezaron a recoger sus cosas. Estella, el señor Arnold me abrazó. Lo hiciste bien. Henry estaría orgulloso. Gracias, Arnold, por todo, por ayudarme a encontrar mi voz. Cuando todos se fueron, los abogados, el notario, los agentes, los trabajadores del camión, me quedé sola en la sala con David y Valerie. Pueden quedarse esta última noche, dije cansada. Mañana quiero que se hayan ido. Y cada domingo, David, puedes venir a comer si quieres. Solo tú. Para que hablemos. Para que reconstruyamos lo que se rompió. ¿Y yo? Preguntó Valerie con voz pequeña. La miré. Esta mujer que me había humillado, robado, conspirado contra mí. Esta mujer que intentó quitármelo todo. Tú, dije despacio, no eres bienvenida en mi casa nunca más. Cuando hayas pagado cada $1 de los 85.000 que debes, cuando hayas cumplido tu obligación legal, entonces, y solo entonces, consideraré si algún día puedo perdonarte. Pero eso llevará años, muchos años. No respondió. Bajó la cabeza. Subí a mi habitación. Me quité el vestido color vino con flores bordadas. Me puse el pijama cómodo. Me senté en la cama con el reloj de Henry entre las manos. Lo hice, amor, susurré. Recuperé nuestra casa. Recuperé mi dignidad. Y por primera vez en 3 años, lloré. Pero no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de liberación, de victoria, de haber encontrado la fuerza que no sabía que aún tenía. Esa noche dormí profundamente y soñé con Henry sonriéndome, diciéndome que todo estaría bien. Tenía razón. Todo iba a estar bien. El domingo siguiente, exactamente una semana después del desayuno que lo cambió todo, me desperté con el sol entrando por la ventana. No el rayo tímido que se colaba entre cortinas prestadas, sino el sol pleno y generoso bañando mi habitación en mi casa. David y Valerie se habían ido el sábado por la mañana. Los vi cargar sus maletas en el coche alquilado que mi hijo consiguió. Valerie no me miró ni una vez. David me abrazó en la puerta, largo, fuerte, de esos abrazos que intentan decir lo que las palabras no pueden. Te llamo mañana, mamá, había dicho. Te espero el domingo para comer. Respondí. Solo tú. Y así fue. Me levanté despacio, disfrutando el silencio.
No el silencio tenso de antes, cargado de resentimiento y humillación contenida. Era un silencio limpio, pacífico, el silencio de un hogar que había recuperado su equilibrio. Caminé por la casa, por mi casa. Cada paso era una reclamación silenciosa. La sala sin los muebles minimalistas que no me gustaban. El comedor con el mantel de mi abuela de nuevo en su lugar. La cocina donde podía cocinar sin sentirme observada, juzgada, despreciada. Había trabajo por hacer. Muchas cosas que restaurar. Los espacios vacíos donde antes estaban los objetos que Valerie vendió. Las paredes que necesitaban nuevas fotografías de mi vida, de mi historia, de mi Henry. Pero tenía tiempo y tenía paz. El señor Arnold me llamó a las 10 de la mañana. Estella, ¿cómo amaneciste? Bien, Arnold. Muy bien. Tengo noticias. Valerie empezó a vender sus cosas. Ya recuperamos $12.000 y David pidió un préstamo personal de 20.000 más. Van a cumplir con los pagos. ¿Y el reloj de Henry? Lo recuperamos ayer de la casa de empeños. Está aquí en mi despacho. Puedes venir cuando quieras. Las lágrimas brotaron al instante. Voy ahora mismo. Me vestí con cuidado. Pantalón de lino beige, blusa blanca bordada, mis zapatos cómodos, el collar de perlas de Henry. Maquillaje ligero. Peiné mi cabello con esmero. Quería verme bien. Quería sentirme bien. Fui al despacho del señor Arnold en taxi, mirando la ciudad pasar por la ventana. ¿Cuántas veces caminé estas calles con Henry de la mano, planeando nuestro futuro? ¿Cuántas veces prometimos que nada nos separaría? Y allí estaba yo, viuda pero no derrotada, sola pero no destruida, más fuerte de lo que jamás imaginé. El señor Arnold me recibió con una sonrisa cálida y me entregó una caja de terciopelo negro. Dentro, brillante y restaurado, estaba el reloj de bolsillo de Henry. Lo había mandado limpiar y reparar. El oro relucía como nuevo. El mecanismo funcionaba perfecto. El tic-tac suave y constante, como un corazón latiendo. Gracias, susurré, apretando el reloj contra mi pecho. Gracias por todo, Arnold. Henry me hizo prometer que cuidaría de ti si algo pasaba, y lo hice. Pero Estella, la verdad es que tú te cuidaste sola. Yo solo te di las herramientas. Tú tuviste el valor de usarlas. Volví a casa con el reloj en el bolso, tocándolo cada pocos minutos para asegurarme de que era real, de que lo había recuperado. El domingo a la 1 de la tarde, David tocó el timbre. Venía solo. Traía una bolsa de bollería de la panadería del viejo Charlie y flores. Claveles rojos, mis favoritos. Hola, mamá. Hola, hijo. Pasa. Había preparado mole poblano, su plato favorito desde la infancia, el que Henry cocinaba y hacíamos para él en cada cumpleaños. Arroz rojo, frijoles de la olla, tortillas frescas que compré esa mañana en el mercado. Nos sentamos a la mesa, la misma donde tantas comidas familiares tuvieron lugar. Pero ahora éramos solo madre e hijo intentando reconstruir puentes quemados. Mamá, empezó David después del primer bocado, estoy yendo a terapia. Lo miré sorprendida. Busqué un psicólogo. Necesito entender cómo permití que todo esto pasara. ¿Cómo fui tan ciego, tan débil? No eres débil, David. Fuiste manipulado. Quizá. Pero también fui cómplice. Firmar ese poder notarial sin leer, no preguntarte cómo te sentías, no notar que las cosas de papá desaparecían. Todo eso fue mi responsabilidad. Comimos en silencio un momento. El mole sabía exactamente como debía, rico, complejo, con ese toque de chocolate que Henry adoraba. ¿Y Valerie? Pregunté al fin. David suspiró profundo. Estamos separados. No divorciados todavía, pero vivimos en apartamentos distintos. Está vendiendo todo como acordamos. Trabajó con una agencia de consignación para los bolsos y las joyas. Todo el dinero va directo a tu cuenta de restitución. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Destruido, admitió con honestidad brutal, pero también aliviado. Como si por fin pudiera ver claro después de años de niebla. El terapeuta dice que Valerie es narcisista, que usó técnicas de manipulación, que poco a poco me aisló de ti sin que me diera cuenta. No quiero que pienses que fue solo culpa de ella. No lo fue, lo interrumpí. Yo también tuve culpa,
Porque en algún momento elegí la comodidad de no ver en vez de la incomodidad de confrontar. Elegí creer sus mentiras porque era más fácil que admitir que me había equivocado al aceptar su comportamiento. Sus ojos se llenaron de lágrimas. A papá nunca le gustó, ¿verdad? La pregunta me tomó por sorpresa, pero era verdad. Tu padre tenía reservas. Me dijo una vez, meses antes de morir, Estella, esa chica mira nuestra casa como si estuviera contando dinero. Pero yo le dije que no juzgara tan rápido, que David la amaba y eso era suficiente. Él tenía razón. Sí. Pero un padre no puede vivir la vida de su hijo. Tenías que aprender solo. Y aunque dolió, Dios sabe cuánto dolió ver todo esto. También entiendo que hay lecciones que solo se aprenden cayendo. David se secó las lágrimas con la servilleta. ¿Algún día podrás perdonarme del todo? Me levanté, rodeé la mesa y lo abracé. Este hijo mío, este hombre que cometió errores pero intentaba enmendarlos. Ya te perdoné, David. El día que firmaste la anulación del poder notarial, el día que te pusiste a mi lado, el día que aceptaste la verdad aunque doliera, ese día te perdoné. Lloró en mis brazos como no lo hacía desde niño. Y yo lo sostuve recordando todas las veces que lo había cargado. Cuando se caía, cuando tenía miedo, cuando el mundo parecía demasiado grande. Porque eso hacen las madres. Sostienen. Perdonan. Pero también, y eso lo aprendí a la fuerza, ponen límites. Exigen respeto. Recuerdan que amar no significa aceptar el maltrato. Cuando se calmó, volvimos a la mesa. Terminamos de comer. Serví café y la bollería que había traído. Mamá, dijo mientras mordía una concha de chocolate, quiero ayudarte a restaurar la casa, recuperar lo perdido. No económicamente, sé que Valerie debe pagar eso, sino físicamente. Ayudarte a buscar antigüedades similares, pintar las paredes, plantar nuevos rosales en el jardín. ¿Lo harías? Claro. Es lo mínimo que puedes hacer. Además, sonrió con tristeza, me recuerda cuando papá y yo trabajábamos juntos en el taller. Eran buenos tiempos. Sí, asentí tocando el collar de perlas. Buenos tiempos. Las semanas siguientes establecimos una nueva rutina. David venía todos los domingos a comer. Entre semana pasaba algunas tardes ayudándome con proyectos de restauración. Limpiamos el jardín. Plantamos nuevos rosales rojos, amarillos y blancos como antes. Pintamos las paredes de mi color favorito, un beige cálido que hacía que toda la casa se sintiera como un abrazo. Recuperé las fotos familiares que Valerie había guardado. Las coloqué en nuevos marcos por toda la casa. Henry y yo el día de nuestra boda, David bebé, nuestros aniversarios, navidades, cumpleaños. Toda nuestra historia volvió a ser visible. El señor Arnold me ayudó a localizar algunos de los objetos vendidos. Encontramos la vajilla alemana con la coleccionista de las colinas. Cuando le expliqué la situación, aceptó devolvérmela por el mismo precio que había pagado. Entiendo el valor sentimental, me dijo. Mi propia madre pasó por algo parecido con una terrible nuera. No recuperamos todo. Algunas cosas se perdieron para siempre. Pero aprendí que los objetos, por importantes que sean, no son lo esencial. Lo esencial es la dignidad. El respeto. La capacidad de estar en tu propia casa y sentirte en casa. 3 meses después del desayuno, Valerie completó el pago de los $85.000. Vendió todo lo de valor que tenía. David me confesó que ella volvió a vivir con su madre en otro estado, derrotada, sin el estilo de vida lujoso que había construido a mi costa. ¿Sientes lástima por ella? Me preguntó. No, respondí con honestidad. Siento lástima por la mujer que podría haber sido si hubiera elegido ser buena en vez de codiciosa. Pero las consecuencias nos siguen. Ella está viviendo las suyas. David y Valerie se divorciaron 6 meses después. Fue rápido, sin drama. Ella no pidió nada porque legalmente nada le correspondía. Nunca tuvieron nada. Todo siempre fue mío. Un año después del desayuno que lo cambió todo, tomé una decisión. Abrí mi casa, mi hermosa casa restaurada, para dar clases de cocina tradicional. 2 veces por semana, jóvenes del barrio venían a aprender las recetas que mi madre me enseñó, que su madre le enseñó a ella. Panqueques perfectos, mole auténtico, tartas deliciosas. Señora Estella, me dijo una chica de 20 años llamada Lucía,
usted cocina con tanto amor. Se nota en cada plato. Es que cocinar, expliqué mientras amasábamos la masa, no es solo mezclar ingredientes. Es transmitir historia. Es honrar a quienes vinieron antes. Es crear algo con tus manos que nutre no solo el cuerpo, sino el alma. Y mientras enseñaba, mientras compartía mi cocina con estas jóvenes hambrientas de conocimiento y tradición, sentí que por fin había encontrado mi propósito en esta etapa de mi vida. No era solo sobrevivir, era florecer. David conoció a alguien nuevo, una mujer llamada Patricia, maestra de primaria, sencilla, genuina, que me saludó con respeto la primera vez que vino a la casa. No me llamó mamá Estella con tono condescendiente. Me llamó señora Ramírez hasta que le dije, puedes llamarme Estella, querida. Vi cómo mi hijo sonreía distinto con ella, más auténtico, más el mismo. ¿Crees que estoy listo para otra relación? Me preguntó un domingo. Creo, respondí con cuidado, que aprendiste lecciones importantes, que fuiste a terapia, que enfrentaste tus errores. Así que sí, creo que estás listo. Pero esta vez, hijo, elige con el corazón, pero también con los ojos bien abiertos. Lo haré, mamá. Lo prometo. Por las noches, cuando la casa estaba en silencio y me sentaba en la sala con una taza de té, miraba alrededor y sentía una paz profunda. Esta casa había sido un campo de batalla. Fue escenario de mi humillación, pero también se convirtió en el escenario de mi resurrección. Sacaba el reloj de Henry del bolsillo, ahora siempre lo llevaba conmigo, y lo sostenía bajo la luz de la lámpara. El tic-tac constante, confiable, como el latido de un corazón que se niega a detenerse. Cumplí nuestra promesa, amor, susurraba cada noche. Cuidé de nuestro hijo. Le ayudé a encontrar el camino de vuelta. Y no perdí mi dignidad. La recuperé. Cerraba los ojos y juraría que sentía su presencia, no de forma extraña, sino como siempre estuvo. En las paredes que construimos juntos, en los recuerdos que compartimos, en el amor que plantó tan profundo en mi corazón que ni siquiera la muerte pudo arrancarlo. 2 años después, David se casó con Patricia en una ceremonia pequeña en el jardín de mi casa. Los rosales que habíamos plantado juntos florecían espléndidos, llenando el aire con su perfume dulce. Cuando le pasé el anillo a David para que se lo pusiera a Patricia, susurré, tu padre estaría orgulloso del hombre en que te has convertido. Yo también lo estoy. Patricia me abrazó después de la ceremonia. Gracias por recibirme en tu familia, Estella, y gracias por enseñarle a David lo que significa el respeto verdadero. Fue una lección dura para todos, respondí. Pero las lecciones difíciles son las que más nos transforman. Ahora, sentada aquí en mi sala, con 70 años, cumplidos hace un mes, miro hacia atrás y veo todo el camino. Serví ese desayuno hace 2 años. Escuché esas palabras que me destruyeron. Esa vieja solo sabe hacer comida mala. No sé cómo la soporto. Sonreí. Recogí las tazas. Me fui a mi habitación. Y 2 horas después, un camión se detuvo frente a mi casa y lo cambió todo. Porque ese fue el día en que dejé de ser la víctima silenciosa y me convertí en la protagonista de mi propia historia. Aprendí que el respeto no se mendiga, se exige. Aprendí que el amor no significa soportar humillaciones. Aprendí que nunca es tarde para levantarse y decir basta. Aprendí que la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que no permites que te arrebaten. Tu dignidad, tu voz, tu derecho a vivir en paz en tu propio espacio. Y aprendí que, a veces, el acto más valiente que puedes hacer es defenderte. Incluso cuando el mundo te ha enseñado que las mujeres mayores deben ser dulces, calladas, complacientes. Incluso cuando tu propia familia espera que te hagas pequeña para hacerles espacio. A los 70, me levanté de nuevo. Y esta vez, nadie, absolutamente nadie, volverá a hacerme sentir pequeña en mi propia casa. Porque esta casa soy yo y yo soy esta casa. Y ambas seguimos en pie, firmes, dignas, irrompibles. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo reflexionar sobre el valor de defender tu dignidad sin importar la edad, déjame un comentario contándome qué fue lo que más te impactó. Dale me gusta si crees que nunca es tarde para recuperar tu voz y suscríbete para seguir escuchando historias de mujeres que se niegan a rendirse. Y dime desde dónde estás escuchando. Me encanta saber que estas historias llegan a corazones en todo el mundo. Porque al final no importa si tienes 30, 50 o 70 años.
No importa si vives en México, España, Argentina o cualquier rincón del planeta. Lo que importa es recordar esto. Tu dignidad no es negociable. Tu respeto no está en venta. Y tu valor no disminuye con los años. Solo se refina. Se fortalece. Se vuelve irrompible, como el acero templado por el fuego. Nunca olvides quién eres. Nunca permitas que te hagan sentir menos de lo que vales. Y cuando llegue ese momento en que tengas que elegir entre una falsa paz y la dignidad verdadera, elige siempre la dignidad, porque la vida es demasiado corta para vivirla de rodillas.